Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias de deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. De vez en cuando, como será el día de hoy, también hablamos de algún suplemento en específico, normalmente a nivel deportivo, dado que la mayoría de los suplementos que comentamos suelen ser artículos que escribo para Palabra de Runner, el blog de Pedro Moya. En este caso, muchas veces también hacemos podcast en Diario Runner, que es el podcast de Palabra de Runner, pero de vez en cuando pues también os los traigo aquí. Uno de tantos, os lo recomiendo escuchar porque la verdad es que estuvo interesante, fue la Ashwagandha. Hoy hablaremos de uno que me pidieron en comentarios en iVoox, que en este caso me pidieron 3, pero hay uno que justamente no hemos publicado aún a nivel de artículo en Palabra de Runner, que está pendiente y me parece interesante comentarlo. Así que en el momento que se publique os los pondré en las notas del programa. Me preguntaron por la glucosamina, la condroitina y el MSM o metilsulfonilmetano. En este caso, como justamente para Palabra de Runner teníamos que escribir sobre el MSM, pues hoy hablaremos de este y en el momento que se publique el artículo, como os digo, ya os lo enlazaré en las notas del programa. En el caso de hoy os enlazaré artículos científicos como tal por si queréis profundizar en el tema, porque la verdad es que aunque la evidencia aún es limitada, es un suplemento que parece tener bastante potencial, sobre todo a nivel de dolor e incluso de rendimiento deportivo. Hablaremos de todo lo que se ha estudiado, pero que se ha visto sobre todo a nivel de dolor generalizado y dolor tipo osteoartritis. También se ha visto, como digo, mejoras a nivel de rendimiento deportivo y algunos estudios ya dicen que este suplemento podría mejorar o colaborar en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. No es que sea un tratamiento como tal, insisto en el tema de que la suplementación no suele ser tratamiento médico potente como tal, pero sí que se ven mejoras en muchos ámbitos. En la Ashwagandha ya lo vimos que una de las cosas más estudiadas es que la Ashwagandha mejora la ansiedad, pero no es que sea algo curativo como tal. La suplementación lo que hace a largo plazo es que vuelvan a funcionar los diferentes sistemas del organismo, como hemos hablado en muchísimas ocasiones. Al nivel médico, lo único que yo diría que cura son los antibióticos y en determinadas circunstancias. En otras circunstancias llegan incluso a ser peor. Así que, lo dicho. Hoy, como digo, hablaremos del metilsulfonilmetano, lo llamaremos MSM para que sea más fácil porque si no me liaré comentándolo. Y como os decía, el MSM es un suplemento que ha ganado mucha popularidad últimamente, tiene muchas propiedades y potenciales beneficios, aunque la evidencia siga siendo limitada, pero como digo, muy prometedora. Se encuentra de forma natural en alimentos ricos en azufre, como algunas verduras y pescados, pero se puede también fabricar a nivel químico artificial. Además, los estudios, como el primero que os enlazaré, que se publicó en la revista Nutrients, ya ha comparado que tanto el MSM natural como el MSM artificial o en forma de suplementación hacen el mismo efecto. O sea, eso se ha comparado para ver que la suplementación es eficaz. No es como, por ejemplo, cuando hemos hablado alguna vez de los omega 3, que en forma de suplemento sí que son potentes y funcionan, pero comer pescado rico en omega 3 pues es mejor. La alimentación superaría en este caso a los suplementos, pero no quiere decir que los suplementos sean ineficaces. En este caso el MSM, tanto natural como a nivel suplementado, funcionaría igual de bien. En este caso, el MSM surge a partir de reacciones químicas que se producen en el océano, a partir de oxidación del DMSO o dimetilsulfoxido. Como consecuencia, se crea una sustancia que en este caso es hidrosoluble, cristalina, sin olor y de color blanquecino, que es el MSM como tal. Cabe puntualizar, como ya decía al principio, que la literatura científica aún es escasa, pero eso no quiere decir que sea ineficaz, simplemente que aún queda mucho por estudiar. De hecho, si tenéis curiosidad, yo lo he hecho antes de las notas del programa para poder enlazaros algún que otro artículo, no quiero tampoco agobiar con mogollón de referencias, pero si buscáis metilsulfonilmetano en PubMed, que es la base de datos de referencia que solemos usar a nivel médico, se ve claramente una gráfica exponencialmente elevada de cómo se está estudiando cada vez más este y otros suplementos, pero el MSM en especial, que es el que comentaremos hoy, se ve claramente como en los últimos años los estudios están siendo más cuantiosos con el paso del tiempo. En este caso, los beneficios que iremos comentando, como digo, hay que tomarlos con precaución, sin exagerar, pero esto no quiere decir que a largo plazo se descubra que sí que son más de lo que se creía. Se sabe que el MSM ayuda a nivel fisiológico a la formación de colágeno y a la producción de los aminoácidos esenciales y por tanto es básico el metabolismo. Si bien es cierto
que en el mundo occidental es muy difícil, al menos hoy en día, sufrir de déficit de sulfatos, pero no es imposible. Hay gente que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues no lleva una dieta nada buena para el organismo. La dieta occidental, por ejemplo, tiene muchos déficits y no sabemos si uno de tantos sería un déficit de sulfatos. Algunas de las propiedades del MSM se han relacionado con su potencial para aliviar el dolor, desde artritis hasta artrosis y tendinitis, y también incluso en prevención de infecciones. De nuevo lo dicho, cuidado porque la evidencia es escasa. Donde más se ha estudiado es en el tema del dolor, tanto a nivel tendinoso como a nivel osteoartrítico. El MSM como tratamiento del dolor, en este caso, se sugiere que comparte el mecanismo del DMSO o dimetilsulfóxido. En un estudio realizado en el año 93 ya se sugirió que el DMSO inactivaría los impulsos del dolor en el sistema nervioso central, algo que también podría hacer el MSM. También se ha estudiado el MSM en estreñimiento, se ha sugerido que tiene potencial vasodilatador y aumentaría el flujo sanguíneo, además de inhibir la colinesterasa. En conjunto, esto mejoraría lo que llamamos peristaltismo abdominal, que son los movimientos naturales de intestino para que las heces vayan recorriendo el camino hasta el final, y mejoraría los síntomas de estreñimiento. Asimismo, también se ha sugerido que el MSM ayudaría a regenerar el sistema digestivo, que es la mucosa intestinal, y reducir la producción de ácido estomacal. En este caso, ya conocéis qué sustancia farmacológica hace esto. En este caso, el omeprazol y derivados, los denominados inhibidores de la bomba de protones o IBP, son los que hacen reducir el ácido gástrico de forma artificial y de forma farmacológica. Pues algunos suplementos, el MSM y otros, también lo harían. El MSM ya os digo que no está hecho para esto, o sea, no se está estudiando justamente para este caso, pero en algunos estudios se ha visto que tendría este potencial. Al final, el MSM lo que se ve es que tiene potencial antiinflamatorio. Esto en general parece aumentar la actividad natural del cortisol, que es la conocida como hormona del estrés, aunque tiene muchas más participaciones en el organismo, y por tanto también poseería propiedades antiinflamatorias. Además parece ayudar a reducir la producción del edema asociado a la inflamación, que es el líquido que se produce en las inflamaciones en general. La típica hinchazón articular. Por ejemplo, hace poco, la semana pasada, vi a más de un paciente que tenía inflamación de rodilla. El típico líquido que decimos que está alrededor de la articulación es lo que llamamos edema a nivel médico. Parece que el MSM lo reduciría. De hecho, los corticoides también lo hacen. Es lo que utilizamos en muchas ocasiones, no siempre, para reducir este edema. Hay un estudio, que os enlazaré también, que comparaba el tema de usar o MSM o ácido hialurónico o corticoides para reducir la inflamación, y se vio que el MSM, aunque clínicamente no era súper poderoso, por decirlo de alguna forma, parece que sí que tenía cierto potencial. No superaría en este caso ni a los corticoides, pero algo sí que haría, no sería inútil, por decirlo de alguna forma. Luego, en este caso, también se ha visto que el MSM tiene cierto potencial antihistamínico. En este caso, por su potencial antiinflamatorio. No es que el MSM sea súper maravilloso y haga de todo. Cuando os digan que un suplemento hace de todo, cuidado, porque habría que verlo con lupa. En este caso, su potencial antiinflamatorio basal, que es realmente lo que hace, se asociaría a una menor liberación de histamina, que la histamina es la molécula que produce la inflamación asociada a las alergias. A mayor cantidad de histamina, más inflamación y más sintomatología alérgica. Algunos estudios, de hecho, sugerirían que el MSM podría colaborar en la mejora de los síntomas del asma y la rinitis alérgica, aunque no sería el tratamiento principal, o sea, sería un colaborador. Luego también se ha estudiado en otras enfermedades. El azufre, en especial, no el MSM, que es un derivado, sino el azufre, colabora en la función de la insulina, la hormona encargada del metabolismo de los carbohidratos. Si hay un déficit de azufre, podría haber un déficit de insulina, lo cual a largo plazo aumentaría el riesgo de diabetes tipo 2. Como digo, en el mundo occidental esto es muy difícil que pase porque no solemos sufrir déficit de sulfatos, pero se ha visto que si hay cierto déficit a largo plazo, no es una cosa inmediata, sí que podría colaborar en el desarrollo de enfermedades como la diabetes o resistencia a la insulina en primera instancia. Por otro lado, en estudios en animales, en este caso no en humanos, se habría visto que el MSM tiene cierto componente protector frente a la formación de tumores, que en el estudio que os enlazaré de Nutrients, los investigadores también lo comentan. El estudio fue una revisión que se publicó recientemente, fue en el año, en este caso, 2017, pero hoy en día hay más estudios al respecto. Ya en esa época, que de eso ya ha pasado 7 años, ya se vio que había cierto potencial tumoral. En este caso, como el cáncer de mama. No hay estudios en humanos como tal, no hay ensayos clínicos, pero se ha visto que hay, como digo, cierto potencial. Como digo, cuidado porque
los suplementos, suplementos como tal, de momento ninguno es un medicamento. No estamos comparando que el MSM pueda ser un fármaco antitumoral superpoderoso, ¿vale? Pero parece que algo ayuda. Luego, respecto a la toma de MSM y enfermedades de la piel, algunos estudios también han sugerido que, dado su potencial antiinflamatorio, también mejoraría los síntomas de algunas como la rosácea, que lo que reduciría sería su intensidad, pero no de forma total. O sea, no sería el tratamiento total para la rosácea, pero parece colaborar en cierta forma. Y finalmente también se ha visto que el MSM puede colaborar en promover la reparación muscular tras ejercicios de alta intensidad, ayudando a reducir el dolor muscular asociado y potenciando la recuperación post-entrenamiento. De nuevo, hay una revisión al respecto que os la lanzaré también en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Después, tema de riesgos y contraindicaciones. ¿Es el MSM para todo el mundo? Se ha visto que la toma de MSM en la dosis recomendada sería segura en general y no debería causar problema alguno. Sin embargo, como sucede como todos los suplementos, pues no sería para todos. Caso aparte serían las personas que sufren alergia a las sulfamidas o sulfonamidas. Cuidado, porque esto es un tipo de antibiótico común y si se sufre alguna alergia, también se sufriría alergia al MSM. Dentro de esa sustancia hay azufre y no podía descartarse que una persona alérgica a sulfamidas también lo sea al MSM. Así que cuidado con esto, porque también nos pasan algunos suplementos. Hay suplementos médicos, yo me sé el nombre comercial y no el nombre del genérico, con lo cual no lo diré aquí para no dar publicidad a nadie, pero hay suplementos, en este caso para la artritis y la artrosis, aprobados como medicamentos que contienen derivados del marisco y no se pueden dar en personas que sufren alergia al marisco. Así que cuidado, porque cuando demos algún tipo de suplementación, por muy natural que sea, por muy derivado que sea, también puede ser alérgena. Entonces, ojo con esto. Los fármacos, en general, al tener más potencia que la mayoría de suplementos, aunque no de todos, porque hay suplementos que se equiparan a algunos fármacos, esto lo podemos comentar en siguientes programas, cuidado porque aunque sean suplementos y tengan otro tipo de regulación diferente a los fármacos, no dejan de ser alérgenos. Por muy naturales que los vendan, cuidado porque también puede haber alergia. ¿Eso quiere decir que son inútiles? No. Son cosas diferentes. Pueden provocar problemas, igual que lo provocaría los medicamentos. Y los medicamentos, pues muchos son muy buenos y en algunos casos pueden tener efectos adversos. Esto es como todo, ¿vale? Cabe destacar, eso sí, que la alergia al MSM sería muy escasa y la mayoría de las personas alérgicas a sulfamidas sí suelen tolerar el MSM. Aún así, cada persona tiene su sensibilidad, como pasa en todo, y si realmente queremos probar MSM siendo alérgico a sulfamidas, debería hacerse con precaución y en pequeñas cantidades. También existen casos de personas que se quejan de dolor de cabeza tras la toma. No es algo común, pero sí que se ha visto en los estudios. En estos casos la recomendación sería dejar unos días y volver a tomarlo a dosis más bajas y progresivamente ir aumentando, que es lo que hacemos con los medicamentos cuando provocan algún tipo de intolerancia. De hecho, uno de los más conocidos que provoca intolerancia gastrointestinal precisamente se utiliza para la diabetes, que es la metformina. La metformina, el efecto adverso más común que produce es molestia gastrointestinal y muchas veces simplemente con bajar un poquito la dosis es suficiente. De hecho, no se recomienda, la dosis habitual es 2 veces al día, pero no se recomienda hacerlo de golpe porque como produce tanta molestia gastrointestinal, se recomienda hacerlo poco a poco, incluso media pastilla al día durante unos días. La progresión puede ser diversa. Entonces, en el caso del MSM o cualquier suplemento que nos provoque intolerancia, que no alergia, que son cosas diferentes, se tendría que hacer esto. Se tendría que dejarlo durante unos días, volver a reiniciarlo bajando dosis y ver qué tal. Y si provoca intolerancia mínimas dosis, pues adiós. Tomamos otro o cambiamos de tipo de tratamiento, ¿vale? ¿Qué dosis se podría tomar de MSM? Pues los estudios en este caso no lo tienen claro. Lo que se ha visto es que hasta 4 gramos se tolerarían bastante bien. La dosis recomendada es de 1,5, 1500 miligramos de forma diaria durante una semana, pudiendo aumentarlos hasta 3 o 10 gramos diarios, sin un límite claro. Pero la mayoría de los estudios, como digo, de hecho el metaanálisis de Nutrients ya lo decía, 4 gramos parece ser la dosis ideal máxima que se tolera bastante bien en general. Entonces, yo no probaría esto de los 10 porque igual puede sentar mal, pero como todo, los suplementos tampoco se pueden tomar en dosis estratosféricas porque también pueden tener efectos adversos. También en este caso, también se aconseja tomar el MSM junto a otros suplementos como la vitamina C porque parece que actúan de forma sinérgica y potencian los efectos antiinflamatorios y antioxidantes. En principio no se conocen interacciones de momento con otras sustancias o fármacos.
Como curiosidad, cuando tomamos suplementos de hierro, también se recomienda tomarlos con vitamina C. No porque sea más potente el hierro, sino porque se absorbe mejor. Seguramente si habéis tomado hierro en alguna ocasión, os lo habrán dicho, y si no, os lo digo yo, porque va muy bien. Cuando tomáis hierro en forma de medicamento, se recomienda tomarlo con vitamina C, que lo típico y más fácil, un zumo de naranja. Y si no, pues os lo tomáis con un kiwi, con una mandarina, con una naranja en fresco y ya está. Pero lo más habitual que se recomienda con zumo de naranja, y si puede ser fresco y recién exprimido, pues mejor. Respecto a la forma de tomarlo, existen formatos de MSM en cápsulas o en polvo, recomendándose en este caso el último formato, en polvo, por comodidad cuando ya se realizan varias tomas al día. Yo, por ejemplo, soy más fan de las cápsulas porque ahí lo tienes medido. Si pone que hay 500 miligramos, hay 500. No, en polvo medirlo igual, cuidado, porque puede haber problemas. Si nos lo dan en paquetecitos, pues bueno. Finalmente, la toma de MSM se recomendaría en casos de llevar a cabo una dieta poco equilibrada o falta de azufre por algún motivo, y en casos, sobre todo, como he dicho antes, de dolores articulares o musculares, tanto de índole deportivo como por otras causas. Como hemos comentado, la evidencia científica a día de hoy aún es escasa, pero muy prometedora. Entonces, esto no quiere decir que sea un suplemento inútil o que no tenga potencial, sino simplemente que falta estudiar. Y lo poco que sabemos parece que es bueno. O sea, parece que es una cosa que sí que tiene efectos. En siguientes episodios, si tenéis curiosidad, investigaremos sobre la glucosamina y la condroitina, que también me la habéis preguntado, pero el MSM, como ya teníamos un artículo pendiente que aún está pendiente de publicar, insisto, pues era más fácil comentároslo hoy. Como digo, os dejaré algunos enlaces bastante densos pero interesantes en las notas del programa, en este caso directamente de estudios, y si queréis profundizar, pues ahí están. Y nada, nos vemos y nos escuchamos tanto en YouTube como cualquier plataforma de podcast, que estamos en todas. Lo dicho, hasta el siguiente episodio.